Buenas noches. Está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. Muchas cuestiones han acontecido a lo largo de este año y en una fecha como la de ahora, 5 de noviembre, pues después de una fiesta importantísima en México, que es las fiestas de los muertos. Pues vamos a reflexionar en qué importancia tienen en la vida cotidiana, en la vida de acontecimientos importantes en el terreno de lo jurídico, de lo médico, de lo lúdico, que es la definición de criterios. ¿Cuáles son las reglas que debemos tomar en cuenta para jugar? En cualquier ámbito que exista en este gran conglomerado de las relaciones humanas. No vamos a hablar de todas las relaciones posibles humanas, sino de unas cuantas. Sobre eso vamos a hablar en esta ocasión. ¿Qué Adelante. otra cosa yo lo que leí ahí es de que era una negociación, era como así decirle a la presidenta, a ver, no vamos a cambiar la reforma, pero vamos a poner esto sobre la mesa, tienes que estar de acuerdo sí o sí, casi casi. Ajá, exacto, es lo que yo entendí. Algo así es lo que entendí del proyecto. Pero, o sea, y aparte, ya cuando ves que un juez defiende a otro juez, bueno, en ese caso ministro, ya como que ahí la cosa está medio. Ya empiezas perdiendo, dirían por ahí, o no sé. Yo, yo, yo lo que veo es eso, ¿cómo se llama? Que ya cuando incluso se escuchó que regañaban a la ministra Batres, que es lo que más me llamó la atención. Cada vez que había una intervención de ella, siempre había, adjetivos. ¿No? De que no estamos en un meeting político, que aquí no venimos a gritonear, o sea, me empezaron a decir de varias maneras despectivas, y ahí es donde dije, no, ya, pues, estos cuates ya sienten la soga al cuello. Sí, pues ya perdieron. No manches. Pero pues a ver qué pasa. Dicen que va a seguir la discusión el jueves. Yo creo que de otras cosas referentes a, pero ya no tiene nada que ver si es constitucional o no la reforma constitucional. Pues sí, porque pues el reglamento es muy claro. Tiene que haber mayoría calificada. Y- Si son 11, la mayoría calificada pues da 8. pero todavía, bueno, yo le llamo patadas de ahogado, no sé si estás de acuerdo conmigo. Pues puede Que ser. al final todavía pusieran en votación si se iba a tomar como mayoría calificada 6 u 8, ¿no? Y yo me quedo así de, o sea, todavía estaban sacándole jugo a lo más que pudieran para intentar pasar el proyecto y yo así de, no, bueno, Pues sí, hacen lo que pueden, ¿no? pues sí, pero eso ya habla de Ya que hagas el mañas, ridículo, digamos mañas del oficio, pero no en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? mira, todos estamos cortados con las mismas No, tijeras. no, 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 no. Sí. No, no, no. En cualquier momento jalas agua para tu molino. Sí, Y lo que más se pueda. pero no a nivel nacional. Así como ella, Bueno, quedaron en ridículo. ¿cómo inició Piña? Diciendo un discurso casi, casi como de, esto es lo que, ¿cómo dijo? Va a quedar en los libros de historia para casi, casi las escuelas y que esto se va a quedar para cuando se necesite hacer, eh, pues una consulta, se sepa, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, un precedente, ¿no? Y con eso terminan, o sea, ese es un...
Mira, lo que No yo sé. incluso le comentaba yo a mi esposa, me gustaría tener los documentos, los argumentos, pues, Ajá. porque al final lo que no es, lo que, si se niega la invalidez de la propuesta de reforma, Ujú. invalidez es no válido. Eso significa invalidez. Y si tú dices, no, no es posible aceptar la invalidez, pues son dos negaciones. Y dos negaciones es una afirmación que niegas. La invalidez, pues entonces es válido. ¿Qué era válido? Pues la propuesta de la reforma. Por eso, es lo que te mencionaba hace un rato. Por eso intentaba la ministra Batres, eh, aclarar ese punto de lo que acabas de decir, ¿no? Sí, eso, ella fue la más clara O sea, en y el nadie, planteamiento. nadie la apoyó. O sea, como que incluso se quedaron así como pensando, así como haciéndose que la Virgen les hablaba. Y todos no entendemos por dónde va la posición, ¿no? No, pero Pero sí finalmente sabían por dónde iba, o sea. no, finalmente se votó. O Sí, sea, después pero, de esa pero por intervención, la desestimación, pero ella dijo que quede apuntado, pues va a quedar. O sea, aunque no lo que, diga, que se está dando la negación a pesar de que, como tú mencionas, ¿no? Se está dando la noble negación, que sería la la validación, val ¿no? sí, pues es que de que va a quedar registrado, todo se registra, todo. Ujú, todo. Ujú. O sea, aunque digas, no digas eso, de todos modos queda registrado. Entonces, y con lo que señalabas de que iba a ser una cuestión para las escuelas, sí, sobre todo las escuelas de derecho. Ah, claro. ¿Sí? No, porque, digamos, es un debate técnico. Ujú. El debate, digamos, para la gente común y corriente como nosotros, ¿es válida o no la propuesta que se incluyó ya en la Constitución de la supremacía de la Constitución? Ujú. Y eso fue lo que se aprobó, que no podía ser la Corte. Pérez Dayán fue muy claro. Si yo no puedo ir en contra de lo que he dicho en reiteradas ocasiones en el pasado. ¿Y qué es lo que negaba? De que la Suprema Corte estuviera por encima de la Constitución. Entonces, ¿Cómo? a mí también lo que me llamó la atención fue que algunos ministros que estaban apoyando, al final, la lógica, yo quiero pensar en eso, les invitó, digamos, a llegar a un punto en el que, gracias a ello, pues ya no estuvieron a favor del proyecto y con ello la no mayoría calificada. Cosa que a mí sí me sorprendió, se esperaba. O sea, ya desde hace 4, 5 días se estaba, digamos, rumorando en redes sociales que algo parecido iba a verse, ¿no? Pero lo que a mí me sorprendió fueron los argumentos, que sí fueron a partir de ello, ¿no? Y que nada más veo la cara, sobre todo de ¿cuántos ministros serían? Uno, dos, como de cinco, más Piña, que estaban totalmente desencajados, o sea, no sé qué presiones hay atrás bueno, sí sé, pero digamos los nombres de los que están atrás que a lo mejor ya se hicieron públicos porque casualmente, por ejemplo, X González, algunos del PAN, Cortés en este caso, este, ¿cómo se llama la que fue candidata para la presidencia? Xochitl. Xochitl Gálvez,
exactamente llegó cuando dijeron que no se iba a tomar, bueno, cuando se desestimó el proyecto, ¿no? Todos dicen, ya, no le inviten, ya echa la sal, cada vez que llega algo mal pasa con el pan. Entonces, este, ya se está volviendo creencia, ¿no? Algo así como cuando llegaba a Cedillo y temblaba, algo así ya pasa con Xochitl Gálvez, con cada acción que hace Acción Nacional. Pero sí se esperaba, muchos le llaman traición, yo creo que es razón, ¿no? Bueno, es que el lenguaje jurídico hay que distinguirlo del lenguaje político. Ah, no, sí, claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, los argumentos políticos también hay que distinguirlos del argumento jurídico. Ujú, Lo que pasó en la Suprema Corte con Pérez Dayán es que no se esperaban que uno de ellos, porque Pérez Dayán era el octavo, ujú, votara de manera distinta o se pronunciara, porque todavía no votaba, se pronunció, pero ya con eso, obvio, era que iba a votar a favor de la reforma constitucional. ujú. Incluso él lo señaló, yo no estoy de acuerdo con esa reforma, pero pues ya está en la Constitución y no podemos hacer absolutamente nada porque sería ponernos por encima de la Constitución. Y por lo tanto mi voto va a ser, aunque no me gusta la reforma, pues de que no se puede invalidar. Entonces, este es el argumento jurídico. Ujú, El argumento político pues, es que las mayorías votaron por la Suprema Corte, por la reforma, el plan C, o sea, todo se resolvió políticamente con las 2/3 en el Congreso. Si en esas 2/3, o sea, con la mayoría calificada, no se hubiera podido hacer la reforma constitucional, porque ese es un elemento sin el cual no es posible, o sea, se hubiera caído, pero fácilmente. sí. Pero ese es el argumento, digamos, político de que la gente mayoritariamente votó. Ahora, ¿cómo se traduce jurídicamente? De que si esa mayoría de votos les da las 2/3 en la Cámara, y fíjate, algo que la gente o muchos parece que olvidan, que estas 2/3 es permanente. O sea, por eso se habla de el poder constitucional, eh, ¿cómo se denomina jurídicamente? Pues es un poder con la capacidad para hacer las reformas que quiera, incluso cambiar toda la constitución. Sí, que estaría complicado porque ya ahorita ya vemos algunas irresponsabilidades de las bancadas bueno, de los aliados de Morena, llamémoslo así. ¿Por Eh, qué? pues sí, porque, por ejemplo, esta semana, por un pequeño error de un senador en una entrevista, que ya después supuestamente se aclaró, otro poco y por ahí se hubieran agarrado para lo mismo que sucedió con las primeras intentos de reforma, ¿no? Eh, Pero bueno, estos errores pero te de digo, entrevistas no tienen fuerza jurídica. no, no tiene fuerza jurídica, pero o sea, los medios intentaban así como de hacerlo más grande para que dijeran, no, ¿cómo es posible que hicieran trampa en la votación y bla, 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 bla? Yo Pero, creo ajá, que lo más significativo desde mi punto de vista, porque ellos ya estaban derrotados. O sea, los partidos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, fueron derrotados el 2 de junio. ujú, Y cada vez que hay una votación en el Congreso, ya sea en la Cámara Alta o en la Baja, pierden.
Ujú. por mayoría calificada. O sea, están políticamente derrotados. Los medios están derrotados porque ya no influyen. Si la lucha es por las conciencias de las personas y por las conciencias que se manifiestan concreta en conducta, pues están derrotados. Sí, completamente. Entonces, lo que digan ya no tiene mayor importancia. Para mí, lo más importante fue que el poder fáctico que perdió y que no se ha considerado lo suficiente fueron los Estados Unidos. Ellos estaban presionando para echar abajo esto, porque Sí. además es una conducta que es ejemplar, o sea, otros van a seguir este ejemplo. Y eso, obviamente, es, desde el punto de vista político, peligroso para los intereses de quién, pues de los que quieren tener dominio sobre los demás, ¿no? Es que esto ya había, entre comillas, sucedido en Venezuela, pero por la manera en la que se dio, ¿no? Por este movimiento militar de Chávez y todo lo demás, como que había todavía argumentos justificables de, pues algo similar, ¿no? O se podría inclusive manipular la información para decir fue una especie de golpe de estado o golpe militar, X, Y, Z, ¿no? Pero en el caso de México, cuando es totalmente un voto civil, un movimiento civil, en este caso, por ello se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, donde no intervienen estos otros poderes, llamémoslo así, donde es el voto el que está moviendo todo, pues sí, como dices, ¿no? Cambia totalmente la perspectiva y entonces si es que por allí algunos decían, porque lo he escuchado, ¿eh? De, es que mi voto no sirve, es que el votar no sirve para nada, es que, por ejemplo, aquí todavía es libre, secreto y no es obligatorio. En otros lados es obligatorio y en algunos países inclusive saben qué persona votó por qué eh, propuesta, ¿no? Entonces, sí, sí tienes razón, está poniendo un antecedente inclusive hegemónico en el caso de Estados Unidos por la región, que lo que yo mencionaba, ¿no? Ahorita le están haciendo mucha bulla a las elecciones que por cierto son hoy. No sé, cómo esté ahorita lo de Estados Unidos, pero donde en realidad quienes ponen y disponen son los que aportan la lana, ¿no? Que eso aquí en México sería algo que ya hoy se cuestionaría, ¿no? Pero que para los Estados Unidos es totalmente normal y que aquí pasaba, se veía, incluso se criticaba, pero pues no pasaba nada, ¿no? Y ahorita que sí pasa, entonces es donde dicen en la torre, ¿no? Esto no puede, o sea, algo tiene que ver como reacción, o sea, aparte del embajador, que cuando puede intenta prender una mechita por ahí, pero se la apagan luego, luego, después de las elecciones, quede quien quede, más si queda Trump, pues esto va a comenzar a tener sus consecuencias, llamémoslo así, ¿no? Eh, Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque a Estados Unidos esto no le está gustando, como dices, ahorita por las elecciones no lo hacen manifiesto, pero no les conviene, llamémoslo así. Y vamos a ver qué hacen. Mira, hay muchas diferencias. A ver, Estados Unidos sí que está polarizado. Sí. México no. O sea, cada vez es más contundente que, mira, lo que llamamos pueblo, o sea, votos, cantidad de votos, ejército, partido político, partidos políticos hegemónicos, Ujú. todos están en un proyecto.
con un ejecutivo, en este caso Sheinbaum, estamos hablando de México, con una calidad moral incuestionable. ¿Qué le cuestionan? No, pues está siguiendo los pasos del observador. Ella misma lo dijo desde siempre. Este es un proyecto, no son personas, es un proyecto. Y sí, vamos a profundizar porque es un segundo piso. En el caso de los Estados Unidos, sí, están polarizados. Sí. No importa quién gane los votos, incluso la Harris puede ganar popularmente, pero perder por el sistema de elección, sí. ¿no? O sea, esa es una posibilidad. Y a eso están luchando. Por eso están las broncas ahorita en Pensilvania. Porque no son el número de votos a favor o en contra, sino que esto significa un número de votos para su sistema de elección. El valor que tiene Pensilvania frente a otros estados que hasta se puede perder, pero no algunos estados como California, Pensilvania, Georgia, etcétera, etcétera. Entonces están polarizados y no importa quién gane. Si gana Trump, fíjate, históricamente va a ser un presidente delincuente el que llegue a la presidencia. Fuerte. Porque ya fue condenado. Sí, 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 sí. Nada más que por su sistema es posible que un delincuente pueda competir para las elecciones presidenciales. Entonces, se repite lo que pasó con Rusia y Ucrania. Se está repitiendo lo de Israel con Palestina. Estados Unidos se está perdiendo, ¿qué cosa? Poder moral. Ya no se puede presentar como ejemplo a seguir. Y entonces, ¿quién lo está desplazando? México. Sí, porque incluso ahorita con los BRICS, uno, bueno, pensaría que por cuestión regional, los más fuertes, llamémoslo, cuestión de Latinoamérica son Brasil con Lula da Silva, Venezuela por todo lo acontecido en las últimas décadas, ahorita con Maduro, México con todo lo que está pasando en cuanto a una revolución de conciencias, mencionaba López Obrador, y pues todo esto, llamémoslo así, en contraparte de dos que parecen hermanitos, ¿no? Y que van bajo la misma línea como es Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que son más Estados Unidos, que pues pone las pautas de qué hacer y qué no hacer, inclusive hasta en otras partes del mundo, ¿no? Y que aquí ha sido una lucha constante de, bueno, le llaman izquierdas, derechas, y aunque pareciera que en algunos casos, aunque son de izquierdas, le llamarían ahí en redes sociales, son izquierdas fifís, ¿no? O izquierdas simuladas, o izquierdas, no sé, hay un montón de adjetivos, ¿no? Pero con lo que pasó en los BRICS apenas, donde Brasil no permitió la entrada de Venezuela, pues tú te das cuenta de qué lado está Brasil. Entonces, automáticamente, si es que había una visión progresista, llamémoslo así, como se ha tachado también al de México, aunque López Obrador no se posicionó del todo a la izquierda, Maduro sí lo está, lo ha declarado casi casi todos los días. Por ahí Colombia un poquito quería entrarle, ¿no? Pero se ha apagado poco a poco. Pues México es ya un referente, ¿no? De esto que acabas de mencionar, ¿no? Más que de izquierdas, porque quizás no tenga mucho que ver eso, ¿no? Quizás en la parte de la discusión sí, pero
en los hechos, sí ya es un referente para Latinoamérica de qué sí hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas el concepto de moral, también ahí tiene que ver la cuestión de la ética. Digo, insisto, no soy filósofo, pero sé que van muy relacionados. Y que esto puede, si de por sí ya hay una pérdida de la hegemonía de Estados Unidos, muy pronto la habrá en Europa, ¿no? Que quizás sea los últimos que cambien, pero ya lo hay en África, desde hace un buen rato en Asia, ahorita con lo que mencionas, ¿no? De Netanyahu y todo lo que se refiere a lo que está pasando en Medio Oriente. Y ahorita con lo de México aquí en todo Centroamérica y Sudamérica, pues se vienen cosas interesantes. Y de allí, entonces sí cambia mucho la perspectiva de quién quede, qué es lo que va a pasar. Porque ahorita la pregunta, o por lo menos en noticiarios, he visto que como que intentan simplificarlo en qué le conviene a México, Trump o ay, se me va su nombre de la... Harris. Ah, bueno, Harris. Entonces, yo creo que va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá, porque aquí como que todavía se intenta minimizar en la cuestión política, en la cuestión de la migración, en la cuestión económica con lo del Tratado de Libre Comercio, pero pienso que esto va a repercutir en algo más y no sé qué consecuencias traiga incluso esta decisión de desestimar el proyecto para intentar, porque yo creo que es una de la última quizás, últimas cartas que tiene la, híjole, no sé si decir oposición, porque yo no veo una oposición aquí en México, pero de aquellos que todavía intentaban como frenar, pues este cambio que López Obrador dejó y que afortunadamente la presidenta Sheinbaum pues ahí la llevan, ¿no? O sea, pero si vienen tiempos complicados, o no sé cómo tú lo ves, Toño. Mira, sí son complicados, pero no tanto. Ujú. Como decían del rey, el rey reina, pero no gobierna. Oh. O sea, no era, él estaba ahí, Ujú, pero quienes gobernaban eran otros. Entonces podía quedar como rey el que le tocara. ujú, Finalmente, quien gobernaba o quienes gobernaban eran otros. ¿Y qué se protegía? Pues el mundo material. ujú, O sea, si no tienes qué comer, te mueres. Y el capitalismo, ¿cómo puede sobrevivir? Pues financieramente. ujú, Quien le proporcione ganancias en el sentido financiero, no político, financiero, pues tendrás el apoyo de quienes, de los que gobiernan. Y si estamos hablando del sistema financiero, es un sistema no nacional, ujú. Sí. es global, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay poderes financieros locales o nacionales. Ujú, En el caso de México es muy claro que los X González, papá e hijo, que son oligarcas, pero financieramente débiles frente pues a los oligarcas globales. Si estos oligarcas globales ven amenazados sus negocios, pues sí saltarían. ¿Qué es lo que puede hacer saltar sus negocios? Pues el que se rompa con el Tratado de Libre Comercio. O ujú, sea, se cae México y se cae no solamente el norte de América, se caen muchos poderes
que conforman el poder financiero global. Entonces, lo que hace Trump es, ahora sí que ganar adeptos, o más bien confirmar los adeptos que tiene. Ujú. Pero la pugna en Estados Unidos es de oligarquías, o sea, de sistemas o de poderes que participan en el sistema financiero, pero donde no pueden ocupar todos el mismo lugar, la preponderancia. Entonces, el que gane uno u otro es importante porque sus amigos pues los van a acompañar. Pero si en algún momento, eso lo pienso así, los grandes oligarcas ven que alguien pone en peligro su situación, lo van a abandonar. Entonces, las relaciones comerciales que implican poder financiero se convierten casi en algo que no se debe tocar. ¿Y quién garantiza? Por eso yo creo que es el comportamiento de Venezuela y Brasil. En el impacto de la oligarquía financiera global, tienen poco impacto, porque además tienen conflictos locales, ¿no? Sí. En el caso de Venezuela, a pesar de que es un poder petrolero, o sea, por eso es que no lo han podido tumbar, Ujú. ¿sí? Es menor porque no tiene las mismas relaciones comerciales que México con Estados Unidos. Si Venezuela tiene poder de 1,000 pesos y lo que está en juego son 1,000 pesos, su poder, el poder de las relaciones comerciales, quitando a Canadá, que también es segundón, ¿no? Estados Unidos y México son de 1,000 veces 1,000. Y luego está el involucramiento del este, o sea, del oriente. El sistema financiero oriental, China, Rusia, pues también quieren jugar. De hecho, están Ajá, jugando. exacto, es lo que te iba a decir, ya están jugando con los BRICS, ¿eh? No, y con todo, o sea, si China puede tener un tratado con México, Rusia con México, adelante, porque sí les garantizan ganancias. Sí. Ahora, si están en juego 100 pesos y yo tengo 80 y el otro tiene 20 y no hay más que 100, ¿eh? Eso es un postulado físico. Ujú. La energía se transforma, no se pierde ni se gana. Si yo tengo 80 de energía y tú 20, pero el de 20 adquiere 25, el otro no se queda en 80, sino baja a 75. Ujú. O sea que el que alguien gana es porque alguien pierde. Entonces, la confrontación de la llamada geopolítica tiene que ver con el monto global de la energía económica que está en juego. No es que todos puedan ser, no puede haber 3 Slims, por ejemplo. Si él se lleva el 100%, el 99% del pastel, no puede haber 3 que se lleven el 93% de qué pasteles, nomás hay uno. Ujú. Entonces, el que alguien gane es porque alguien pierde. Por eso son las disputas. Ahorita que mencionas eso, regresando un poco a lo local, he estado viendo entrevistas donde intentan como provocar a los empresarios a tomar partido sobre esto de la reforma judicial. Y pues lógico, ¿no? Hablando mal del gobierno anterior y del actual, ¿no? Pero yo lo que he estado escuchando mucho bueno, a excepción, ¿no? Como ahorita mencionaste a dueño de Telmex, que sí como que a veces lanza algunos reclamos, pero como que después se apacigua.
pero en una gran mayoría, este, sigue con la misma, digamos, postura de vamos a ver qué pasa, ¿no? Y siguen trabajando y siguen poniendo cosas ahí, a pesar de que los medios como que intentan también influir en, porque así como ahorita hace un rato mencionabas, ¿no? Bueno, sí, no sé qué piensan ellos, ¿no? Si no influimos en las mayorías, si no vamos a cambiar esta conciencia colectiva, eh, de la cual ya ahorita pues prácticamente está perdida para ellos, ¿no? Como que han intentado ahora volcarse hacia los empresarios y los empresarios ponen un poco mucho de resistencia, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que ahorita mencionabas al principio, porque también se sabe que aunque quizás no les convenga a ellos y que muchos de ellos tampoco quizás estaban tan de acuerdo porque solamente había apoyos a algunos cuantos y no a todos los empresarios, ¿no? Saben que la manera en la que van a sobrevivir o subsistir es que pues haya demanda, ¿no? A la oferta que ellos tengan. Entonces, no se han dejado que tirar por las presiones de los medios, tanto que ahora los medios, digo, vemos la crisis ahorita de Televisa, de TV Azteca, de Grupo Imagen, de Excelsior, pues de prácticamente todos, ¿no? En el que pues ya no sé, ya no ven cómo, de dónde más agua sacar para intentar pues modificar mucho de lo que pues esperaban que no sucediera tan rápido, ¿no? O sea, o que esperaban negociar con la presidenta Sheinbaum, ¿no? Lo que pasa es que no pueden negociar con los oligarcas globales. O Mm, sea, los medios en México son pagados por la oligarquía. ajá, sí, eso sí. Ujú, Entonces, no es que ellos quieran el apoyo de los empresarios mexicanos, lo tienen, se nutren de ellos, ujú, pero pues en toda contienda hay gente hábil y gente torpe. Si yo soy dueño de un equipo de fútbol y quiero que mi equipo mejore, pues no voy a ir a contratar a un torpe, ¿no? Sino a un hábil. Y la torpeza de la oligarquía mexicana es harto evidente, pues ya perdieron 2 veces la presidencia de la República y además de manera contundente. ¿De qué viven los medios? De publicidad. ¿Publicidad de quién? Entonces, la lógica es muy elemental. Entonces, cuando el programa de radio, uno podía, y tronaron muchas estaciones de radio, ¿no? ujú, De las como en internet, porque eran chayote. ¿De quién? Pues de los empresarios. ujú. Entonces, acepta la publicidad y te pago por la publicidad. Entonces, puedes aceptar o resistirte. Bueno, los que aceptaron ya tronaron, porque vieron los que pagaban que eran jugadores torpes. Entonces, garantizaban conciencias y es obvio que estas conciencias no las pudieron garantizar. O sea, en términos cuantitativos que explican lo cualitativo, los procesos electorales son muy claros. ¿Quiénes perdieron? Bueno, hasta las iglesias perdieron. Por eso yo siempre he estado insistiendo, no hay que ver nada más la cara del triunfo. La moneda también está llena de derrotas. ¿Quiénes han sido derrotados?
Entonces, el sistema de partidos ya no existe. Y no fue por una reforma constitucional. En los hechos, por torpes, se acabaron. Los medios de comunicación, pues a pesar de que corrieron a sus intelectuales, ¿qué querían con ellos? No, pues es que tienen autoridad para que les crea la gente. Pues se vio que no es tal. Tú mismo has defendido las redes, ¿no? En parte, Pues sí. las redes ya sustituyeron y la competencia es descarnada. ¿Cuántos youtubers existen? Y de todos los colores y sabores, Sí, sí, sí. ¿no? Y se están peleando, como tú decías, vistas, monetizar, ¿no? Ya incluso los periodistas ya pusieron a prueba comerciales. Ya la gente protestó, no, ni más, no queremos nada de eso. Y por más que defiende Páez, dice, bueno, es que o son los superchats o es la publicidad. Y nosotros queremos, dice Páez, queremos que la ciudadanía no se deshaga de algo que le es indispensable. 20, 30, 200 pesos que nos den, pues mejor que se les quede y nos vamos por la publicidad. Y ya la gente dijo, ni más, paloma. No, es que ese es uno de los peores errores que pueden hacer. ¿Pues? Entonces, tienen 18,000, 20,000 vistas. Mucha gente dijo, yo ya voy a dejar de verlos porque no me gusta. Entonces, este es un caso, pero ¿qué es lo que está puesta en duda? Que quienes tienen dinero para pagar publicidad, pues han fracasado. Ya quieren invadir, como ya no les está resultando los medios tradicionales, pues quieren invadir de dinero a las redes sociales. Entonces, pero también van de derrota en derrota. Hoy ayer tuve una reunión, yo les decía, bueno, yo voy a proponerles algo, o vemos las cosas como un río, o vemos las cosas como un charco. Pues un charco ahí está, nada se mueve, no hay olas, no hay temor para que ocurra algo en el charco que perjudique a otros, a menos que pase un carro y salpique a otros de barro. Un río, pues hay ríos que parecen tranquilos, pero a ver, métanse, a ver si esa tranquilidad que se percibe superficialmente también es la tranquilidad que está a su interior, pero hay ríos caudalosos que se ve su violencia desde el principio, en la superficie, y dicen, no, yo no me meto ahí porque me va a cargar. Y se reta, ¿no? O sea, hay canoístas que se van a los rápidos, pero saben que se están jugando la vida. Entonces, yo lo hablaba en términos de la escuela. Podemos ver a la escuela como un charco, no pasa nada. O verla como un río. Y de un río tranquilo, aparentemente, o de un río tumultuoso. Si seguimos viendo a la escuela como un charco, pues vamos a decir que las cosas van a seguir como están ahora, per secula seculorum. Y no es cierto. En la antigüedad se decía, aun cuando alguien se meta en el río, él cambia por haberse metido en el río. Pero las gotas que bañan su cuerpo no son siempre las mismas. Todo se mueve.
Entonces yo les decía, a ver, veamos, el sacrosanto espacio y tiempo del salón de clases ya cambió. El aprendizaje ya no es producto de la asistencia a un salón de clases. ¿Por qué? Porque la condición del maestro y de los alumnos, del que enseña y que aprende, ha cambiado, pero también el contenido. Si el objetivo es que aprendan, ¿a dónde aprendemos? Ahí se los preguntamos, ¿a dónde aprende? No, pues en la red, pues efectivamente. Y esa se mueve. ¿Qué se mueve? La información que contiene la red, la información teórica que se actualiza al día, la información histórica que cada vez hay más documentos. Ningún profesor puede tener control sobre la información teórica e histórica. Y algo que es muy exigente es la información metodológica, cómo hacer las cosas. ¿Qué pasa en las escuelas tradicionales? Que a veces había maestros que supuestamente enseñaban que ni siquiera lo que pretendían enseñar ellos lo manejaban, ¿no? Adecuadamente. ¿Qué más ha cambiado? Pues la evaluación. Ya no se puede evaluar, digamos, el sistema como antes se hacía. Y si el sistema era premiado o castigado financieramente, pues ahora quienes tienen el control financiero, digamos los gobiernos, pues ya se dieron cuenta de cuán barato o cuánto se puede abatir el costo de la escuela introduciendo nuevas prácticas en los maestros, en los alumnos y en el manejo de la Internet. Ya no es posible pensar que tienen que asistir todos al salón de clases. Es más, los maestros dicen, no, jodo mis clases en línea. Ellos creen que con esa conducta no pasa nada, no, lo que está pasando es que están sustituyendo el salón de clases. Lo están haciendo obsoleto. Eso es en cuanto a la docencia. Ahora, las instituciones de educación superior, ya no es posible pensar en docentes que no investiguen y que docentes que no investiguen y que no hagan extensión universitaria. Ajá, bueno, ¿y cómo muestras que lo que aprendiste sirve para la sociedad, para los ciudadanos? Entonces es un río tumultuoso, ni siquiera es un río que se aparenta o se ve apacible. Las cosas que están pasando al interior son torbellino tras torbellino. Entonces, si quieren pensar que las cosas no se van a modificar, la realidad lo está modificando, ¿no? Y obviamente que esto que estoy diciendo, otro lo escucha. De hecho, me invitaron en un centro escolar para hablar de esto y eso les decía. Lo que está ya herido de muerte es la escuela tal y como nosotros la hemos conocido. Lo mismo pasa en este asunto. Muchas cosas se han aprendido en la política como para seguirle apostando a los que garantizan fracasos, partidos políticos que no ganan, que sí pueden ser muy gritones. Pero eso, ¿en qué nos ayuda para que se pueda financiar
y se obtengan ganancias. O sea, finalmente, esa es la apuesta. Que lo espiritual, por llamarlo de una manera, yo prefiero decir intelectual, lo intelectual garantice el bienestar del sistema financiero. Entonces, pues, por eso en México se vio una conducta como la de Sheinbaum con el papá de X González, que lo dejó ahí sentado esperando. Ujú. O sea, Todavía me acuerdo de eso. el gran oligarca, no, espérate ahí. O sea, fue muy claro el mensaje. Tu poder ya no existe. Si tu poder te daba hasta para mangonear a los presidentes, hoy no solamente no vas a mangonear, ni siquiera te recibo. Ujú. Es una señal muy clara. Y lo que tú hablabas también del ¿cómo se llama? Embajador. Una vez dice una cosa y a la otra dice lo otro. Ajá. ¿Por qué? Porque son las presiones de sus oligarcas. Pero ahí están también partidos. El pastel no alcanza para todos los oligarcas gringos. Entonces, quienes mejores alianzas hagan con los oligarcas globales, pues esos van a salir vencedores. Entonces, esta amenaza de Trump de los aranceles es romper con el equilibrio que hace que las ganancias de todos están garantizadas. Imagínate que quiebra México. Ajá, ¿y Estados Unidos qué? ¿Con el quiebre de México ya quedó igual o mejor? No, también se lo cargaría. Sí. Por eso es que una cosa son los decides, que es ahora sí que para manipular a la gente. Y otra cosa es lo que se hace para que los dioses, en esta idea de la Ilíada, de que los hombres se peleaban, pero los dioses negociaban, pues se siga dando. Entonces, lo que sí veo es que este equilibrio dentro del sistema capitalista se está rompiendo por una sencilla razón. El bienestar de las mayorías casi no existe. Esa es una palabra muy fuerte. Si la gente le digo, a ver, para ti, ¿qué es bienestar? Si antes tenías 100 pesos y ahora tienes 200, te vas a sentir bien. Pero te vas a acostumbrar a los 200. Y te vas a dar cuenta que hay otros que no viven con 200, sino con 100,000 pesos. Oye, pues el bienestar no está equilibrado. Entonces, el que impacte estas políticas públicas a la gente, a los pobres, como dice el observador, que por el bien de todos los primero los pobres, y por eso es el peligro que ven los panistas, es que están mal acostumbrando a la gente a no tolerar, pues esto que se les ha dicho, que más difícil es que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico salve su alma. Así que tú eres pobre, tú vas a ser el primero en el reino de los cielos. Eso ya nadie, o casi nadie se lo cree. Y si antes no comías un taco con carne, y ahora ya estás comiendo un taco, aunque sea con un pedazo de carne, pues ves a tus hijos que necesitan el doble de carne, el doble de leche, etcétera, etcétera. El concepto de bienestar
obviamente que se va a ir modificando, pero hacia arriba. Esa es la revolución de conciencias. De que la gente se dio cuenta que no hay equilibrio en la distribución de satisfactores y que el bienestar pues está concebido de muchas maneras, de tal manera que el bienestar de unos hace injusto el bienestar de otros. Confórmate con lo que te estamos dando. Ya. Porque además eres tonto. Además no sabes hablar, no sabes matemáticas. Y por eso las campañas contra la gente de que no, pues no avanzan porque son flojos, no saben leer, reprueban matemáticas, etcétera, etcétera. Yo tuve compañeros que tenían resuelta la vida y eran bien burros. No les entraban las matemáticas. Yo les daba clases y me pagaban bien porque no entendían y conmigo entendían un poquito más porque pues, eran poquitos los que se reunían conmigo y yo tomaba el pizarrón y les iba explicando lo que un maestro no hacía. El maestro desarrollaba su clase, mientras que conmigo, a ver, ¿y cómo lo hiciste para esto y para aquello? ¿Cómo se despejó aquí? Etcétera, etcétera. Uh-huh. Tuve compañeros brillantísimos, que nada más con una exposición del maestro pescaban las cosas, pero a la primera. Y no necesariamente eran los que tenían más recursos económicos o familiares. Hicimos una investigación en 1991, a ver, déjame ver. Sí, como en 1991 estuve con una doctora en economía. ¿En qué consistió la investigación? Seguimiento de egresados y ocupación de los puestos claves en la industria en Puebla. ¿Quiénes eran los gerentes? Pues los hijos de los dueños de las fábricas. ¿Quiénes eran los técnicos? Pues los egresados de la UAB y del tecnológico. Entonces, había algo de sabiduría porque contrataban a los más brillantes, pero no podían llegar a ser los gerentes. Eso estaba, aunque el hijo fuera burro, pero era el hijo de papi y lo ponía de gerente. A lo mejor junto a él ponía un asesor fregón, pero le pagaban como asesor. Ajá, exacto, Entonces, no como gerente. no como gerente. Entonces, se vio muy claro cómo egresados de la UDLA, porque en ese momento nada más había UDLA, del Tecnológico de Puebla y de la UAP, conformaban las plazas, ¿no? En las fábricas. Son los puestos más altos egresados de la UDLA. Dice, miren cómo son mejores nuestros egresados porque están en los más altos puestos. No, pero no Sí, era por pero en las capacidad. ciencias administrativas quizás y hay cuestionamientos que yo ya puse en hace algunos podcasts, pero en la parte, llamémosle, pues que si no están allí no funciona nada, o sea, los que realmente hacen que las cosas se produzcan, pues estaban por debajo de estos administradores que pues normalmente pertenecían ya a una cúpula, o como dices, ¿no? En palabras comunes ya tenían resuelta la vida, ¿no? Fíjate, esto pasa incluso en la UAP. Para poner un ejemplo, Sí, sí. yo les decía, a ver, quitemos a los profesores de la UAP. ¿La UAP se sostiene? Quitemos a los estudiantes. ¿La UAP se sostiene? Sí. No, ¿cómo se va a sostener? Pues los Sí, alumnos van a tomar la posición de pero los ya no como... maestros No, y pero vamos, y de por que se eso te va estoy a crear diciendo, una nueva cúpula, se va a crear una nueva no, te estoy cúpula. diciendo quitemos, eliminemos.
No podemos eliminar a los docentes porque, ¿y cómo se justifica la enseñanza-aprendizaje? No, por eso, pero, o sea, los alumnos, como nació en algunas universidades, a partir de los mismos alumnos comenzó a crearse o a darse las bases de las mismas universidades, que ya después de ahí Exacto. se fueron creando grupos y de ahí cayeron en familias, y no voy a mencionar más estructuras porque estaría hablando de la UAP, ya es otra cosa, ¿no? Pero Bueno, sí se fíjate, puede. entonces, lo que se defiende aquí es el aprendizaje, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Y el aprendizaje colectivo se daba antes más que ahora, porque Sí. todos aprendíamos de todos. O sea, siempre había alumnos que enseñaban a sus compañeros. Entonces, ¿es posible pensar en una universidad sin docentes? Sí, porque la función de enseñanza ya no recae en una persona. O sea, maestro no significa un hombre de carne y hueso. Ujú. Puede significar libros, puede significar internet. O sea, sí se pueden sustituir a los maestros, sí, a los alumnos no. Ujú. Entonces, así vamos a sustituir a la clase burocrática. ¿Seguirá siendo la UAP? Depende qué funciones en la No, no, burocracia todo, cumplan. todo, todo, todo. No, que es necesario, bueno, quitamos la mitad. Si con la mitad puede funcionar el sistema, porque eso es lo que yo sostengo. Pues con la CIA El quizás, sistema, sí. el sistema escolar está sobrepoblado de burócratas. Sí, eso sí. Entonces, si se invierte 1,000 pesos en una escuela, seguramente más de la mitad se los llevan lo que decía López Obrador, se creaba una comisión para que ayudara a los damnificados y todos los recursos terminaban siendo administrativos, o sea, se armaba el elefante, que el director, que los subdirectores, que bla, 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 bla. Y de cada 100 pesos, si llegaba uno abajo, pero a veces todo se quedaba en la burocracia. Es que ahorita acabas de mencionar lo que te obligaban a hacer si metías un proyecto al CONACYT, el antiguo, no el de ahorita. Ahorita la verdad no he investigado. Pero en el anterior, ahorita exactamente lo que acabas de describir, así venía en la convocatoria. No manches. ¿Qué venía? Que tenías que tener un grupo como, bueno, en este caso el que va a representar el proyecto. Casi el sustituto en caso de que el que quede, pues nomás no, ¿verdad? Una parte contable con su asesor, una parte técnica con su apoyo. Aparte de la misma planeación, ¿no? Con un organigrama y Planeador. todo lo demás. O sea, todo lo que ahorita describiste así a grosso modo, te lo pedía con así, con tecnicismos, claro, ¿no? Para que no se escuchara tan burdo. Pero todo el recurso se quedaba en papelería, en cosas que pues prácticamente podrías tenerlo de otra manera, y lo que le correspondía a los que realmente iban a tener el sustento del proyecto, pues era nada. Mira, fíjate, esto es en cuanto a recursos materiales, o sea, monetarios, ¿no? ¿No? Y para que un proyecto que tú quieras, ¿no? Comenzar a tomar forma, o sea, o sea, todos los recursos que te pedían, pues era así como de, oye, bueno, yo ya después veo eso, ¿no? Y ya después te decía, no, pero es que si no lo tienes, entonces vas a tener problemas después con... Y ya mencionaban las instituciones con las que uno iba a tener conflictos, ¿no? Pero pero la burocracia siempre se le ha dado prioridad más que a las ideas, más que a la razón, más que inclusive al desarrollo, llámese intelectual, tecnológico, etc, etc. Y eso, ha causado muchos problemas y pues hoy los vemos, ¿no? O sea,
que más que ser eh, pues una ayuda, pues pareciera ser el que crea más conflictos para que las cosas se den. Digo, poniendo un paréntesis, ¿no? Un ejemplo ahorita con lo que pasó, lo que está pasando en Valencia, ¿no? Ahorita la parte burocrática, todavía no se resuelve y eso que ya pasaron 7 días de la Diana, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, en eso estoy de acuerdo contigo. En la parte burocrática sí debe de haber ahí muchas modificaciones, porque yo, la verdad, te soy sincero, ahorita con las nuevas tecnologías que hay, con los métodos que inclusive una IA podría proponer, con todas las ciencias administrativas que sí se pueden tecnificar, pues bien lo podría hacer ya una computadora y no necesitarte tanta gente, cosa que difícilmente se haría con maestros que, digamos, estén adecuados a las circunstancias y alumnos, ¿no? Que sería lo más importante. O sea, estos dos no creo que desaparezcan. El salón de clases y la parte burocrática podrían ser sustituidos fácilmente. Fíjate, yo tuve un pariente que era contador Ujú, y llevaba la contabilidad de varias empresas. Cuando irrumpe la computadora, tuvo la oportunidad de duplicar sus servicios. ujú, ¿Por qué? Porque todo lo hacía, para cada empresa había una computadora. ujú, Y todo lo hacía la computadora. Estoy hablando de los años 1990 y cacho. Cuando se crearon las macros. Por eso, ¿sí? Pero Pero cada empresa tenía una computadora. ujú, Controlaba toda la información y bla, bla, bla. Ya no era el papeleo que antes tenían que hacer los contadores, ujú, que tienen que hacer hoy los que tienen que pagar impuestos, que tienen que presentar sus recibos, que tienen que, un montón de cosas, mes con mes. Yo recuerdo que por esas épocas empezaron a darse estímulos a la investigación. Y los investigadores, o sea, reconocidos como tales, ujú. se quejaban ante el CONACYT, lo que eran del CONACYT. ¿De qué se quejaban? De que tenían que estar llenando papeles a cada rato y que ya no tenían tiempo para investigar. Exacto, exacto, exacto. Entonces, y aquí yo quisiera remarcar algo muy importante. La gente a veces no calcula bien los costes de su actividad. Y eso pasa mucho con la gente que, vamos a decir, los más pobres. Su tiempo casi no vale nada. Entonces, si una persona tiene que ir a su trabajo y tiene que invertir 1 hora para llegar y otra hora para regresar a su casa, esa hora, esas 2 horas no entran en la contabilidad del trabajo realizado por la persona. Entonces, a veces dicen, no, pues, ¿cuánto me cobras por esto? Yo lo vi con los técnicos de IBM. Ahí fue la primera vez que dije, ah, caray, un rector perdió sus datos. O sea, le entró un virus a su computadora y tenía que recuperar la información. Ujú, Como la empresa más chingona en ese entonces era IBM, no importa lo que cobre. La información es muy importante que se rescate. Entonces, mandaron a hacer la solicitud y sí, dijeron, mire, le vamos a cobrar $200 por hora ujú, que vamos a invertir para intentar rescatar sus datos. ujú. No le garantizamos que los rescatemos.
Estamos simplemente cobrando el tiempo que vamos a invertir para ver si se puede. Entonces, yo decía, ay, caray, si a ti te pagan 100 pesos por dar una clase y te tardas una hora para llegar a dar clases, pues te deberían de pagar 200, O más. porque ese es tu tiempo que cuesta, tu hora, ¿no? Ujú. Hay quien gana 5,000 pesos la hora. Entonces por eso yo lo aprendí en un libro de Gabriel Said, que se llama Los demasiados libros. Ujú. ¿Por qué hay personas con altos puestos que no leen libros? Él lo decía, es muy razonable. Y si esa persona, te estoy hablando de 1980 y tantos, que Ujú. apareció el libro, y si esa persona que gana 20,000 pesos la hora, si invierte 5 horas para leer todo un libro, está dejando de ingresar a su bolsillo 100,000 pesos. Y además tiene que pagar 2,000 pesos por el libro. Entonces, ¿cuánto está perdiendo? 100,000 pesos por 500,000 más 2,000 pesos del libro, y por eso no leen, porque ellos sí calculan el coste del tiempo. Ujú. Si tú no, los niños y los jóvenes, por eso hay que lean, porque su tiempo pues casi no vale nada, ¿no? O bueno, sí vale, pero digamos que es efímero. Por eso, entonces, digamos que hay que llevar las determinaciones biológicas, Ujú. combinarlas con las variaciones económicas. Ujú. Entonces, yo antes dormía 4 horas y me sentía bien. Hoy ya ni pensarlo. Ya no disputo mi tiempo para dormir. Si me da sueño, me duermo. Sí, sí, sí. Porque si no, ya me siento mal. No puedo hacer nada. Ujú. Entonces, ¿cuál es el costo de no dormir una hora? Pues mi propia salud. Y si me enfermo, me muero. Porque el siguiente paso de una enfermedad, o te recuperas o te mueres. ¿No? Pues sí, Y eso pero, dentro, pero, entra dentro de este concepto de bienestar. Claro que si estás enfermo, como me decía el nutriólogo ujú. que me atendió, me dice, con este estilo de vida, ¿cuánto tiempo tiene? Digo, ups, 20 años. Me dice, mire, ya no le haga el cuento. Ya su cerebro le va a protestar si le quita algo. Porque decía yo, quiero verme más esbelto, trabajar de peso. Si usted le quita algo a su cuerpo, se lo va a protestar, pero inmediatamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque también tengo una insuficiencia sanguínea. Ujú. Dice, mire, ya no es reversible, es controlable. Entonces, mire, para eso existen estas pastillitas, que se tiene que tomar esta cada 12 horas y esta cada 24 horas. Y vemos cómo va el asunto. No, increíble. Por eso es que para algunas cosas sí funcionan muy bien los test, porque yo acudo a los test, a las hierbas, Sí. ¿no? Pero para otras, la medicina alópata es increíble, ha avanzado un montón. Entonces, para cuestiones de funcionamiento, los chochitos no sirven. O sea, la homeopatía es
una charada. El efecto placebo que decimos los psicólogos, que algunos utilizan, sobre todo en este ámbito de, no sé si decirle medicina, pero muchos piensan que sí lo es, ¿no? Pues el poli tiene su facultad de medicina Ajá, homeópata. homeópata, sí, exacto. Entonces, y digo, no, si me dan chochitos, si no se me quita esta insuficiencia sanguínea, al demonio. Entonces, y es que yo soy materialista. Mi cuerpo es algo material, ¿no? Es algo físico, químico, eléctrico, o sea, somos un conjunto de fenómenos materiales. Pues la psiquiatría, por eso es la importancia de unir la medicina con la psicología desde mi punto de vista. Porque hay cosas que están funcionando mal y que se pueden remediar pues con química. Intentémoslo. O sea, ya no es lo mismo la psiquiatría de hace 50 años a la de ahora. O sea, todo se mueve. Pero La, parte de los mismos principios aún, pero los neurólogos están trabajando para modificar un poco exacto, eso, ¿no? o sea, la neurología es otra cosa. Mira, yo me sorprendí cuando me explicaba, es que antes se pensaba que ciertas células solamente las neuronas solamente existían en el cerebro. Y no, están en la panza Todo también. en el cuerpo, en todo el cuerpo. Por eso se llama sistema nervioso neurosensorial. Ujú, O sea, las neuronas están en todo tu cuerpo. sí. Entonces, ya hay un avance. La frenología, por ejemplo, ¿no? Que seccionaban el cerebro en partes y decían esto es para acá, esto es para allá, esto funciona. Si se le pone un agujero aquí, se le quita la presión y se va a modificar, bla, 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 bla. Y era muy invasiva el tratamiento. Hoy, tómate esta pastillita y funciona. Bueno, en cuestiones de, ¿cómo le podemos llamar? Funcionales. Exacto, a eso Sí, me o sea, refiero. sí, 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 se ha desarrollado ya cuestiones químicas. Algunas se agradecen, otras no tanto, sobre todo los efectos secundarios. Pero había otros padecimientos que se querían, digamos, utilizar con estos mismos métodos y pues ya no. Pero otros todavía subsisten, ¿eh? Algunos padecimientos sí son todavía invasivos, pero insisto, ¿no? O sea, ya hay nuevas ciencias que intentan buscar nuevos métodos para no ser tan invasivos. Y eso también es interesante. ¿Por qué? Porque eh, esto de la violencia que hemos hablado, ¿no? Cada vez se busca que los tratamientos sean menos violentos. Porque, por ejemplo, si vemos en los años 30, 40, el boom de la psiquiatría en los 70 y cómo es que ha llegado hasta ahora, pues sí hay una gran diferencia, una gran diferencia. Hay un médico que me dijo, cirujano, estaba operando Ujú. y que de pronto estornudó. Sí. Sácale. O sea, no podía, no pudo contenerlo. Ajá. No, no solamente contaminó con el estornudo, sino le tembló, pues obvio, pues toda una reacción corporal, la mano. Entonces se hizo un mal corte. Entonces me decía, ahora ese tipo de cosas ya casi, casi están por salir de los errores humanos. ¿Por qué? Dice, porque ya los humanos no van a operar, ya no van a ser robots. Y lo mismo con la escuela. ¿Cómo pensar las cosas que siguen como si no pasara nada?
si ya hay inteligencia artificial desarrollada? Entonces él me decía, mira, se ve en las pantallas, antes, por ejemplo, se veía a los niños, ¿no? De las mamás, que les ponían un gel y les pasaban una especie de ratón, y eso quedaba grabada en un video, y ahí tú veías, ay, mira, es un bebé, y hasta se sabe qué sexo da cuando pasaron las semanas para ello, Ujú. el bebé. No, ahora esto ya está superadísimo. Ya no se requiere más que te presentes y con una cámara vea el interior de tu cuerpo, el escaneo, Ujú. ¿no? Se detecta algo, se programa en un robot para que te acuesten, te duerman y todo el corte, la introducción de lo que se tenga que, hasta cámara, para ver qué es lo que te están haciendo por dentro. ¿Quiénes pueden pagar eso ahora? Pues pocos, pero eso se va a popularizar. Sí, entre más demanda, menos costoso. Entonces, o incluso la misma inteligencia artificial, es increíble que yo pueda tener en una memoria 4 teras, cuando antes el mismo tamaño era para 2 megas y daba de brincos de gusto, ¿no? No, ya tengo 2 megas, aquí caben un montón de discos de 3.5 y digo, No, ah, ahorita que mencionabas eso, en paréntesis, apenas esa conversación hubo con mis sobrinos. Porque me dice, ¿por qué tarda mucho el juego en instalarse? Un jueguito X. Igual es porque pesa 25 gigas. sí, ¿Y qué es eso? Digo, es mucha información, mucha, 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 mucha. Y entonces, mi sobrina más grande agarra y menciona, dice, pero es poquito, ¿no? Le digo, no, bueno, por lo menos para mí es mucho, porque cuando yo estudiaba ciencias de la computación, todo mi proyecto de 4 meses, o casi, bueno, era cuatrimestre, para poder pasar una materia de programación, cabía en un disquete y todavía sobraba. Y era de un mega y cacho, ¿no? Un mega y no sé cuánto. pero sí, Entonces, ya ni me acuerdo exactamente cuánto era. Entonces todo cabía en un disquete. Y tenía uno aquí, tengo aquí uno a la mano y digo, mira, es uno como este. Le digo, cabe 25, ya en ese momento me llegó el número, 25,000 y tantos millones de veces en esto. Y se queda así como de, y bueno, y hay del tamaño de de una gomita, hay ya memorias de 1 centímetro por lado. no, pues en una USB que prácticamente ya no tiene cuerpo, ahí vienen 4 teras o 2 Ándale, teras. O sea, claro, o sea, todavía la eficiencia es menor que físicamente uno con más espacio, pero ya se logró almacenar esa cantidad de información en tan poquito espacio, eso sí. mi primera computadora fue una AT, Ajá. ¿te acuerdas? No me acuerdo, no, pero sí sé cuál es. O sea, de las primeras. Ujú. Ya usaba software. Entonces empezaron los juegos, esos juegos que ahora los vemos lentísimos. No, pero ya hay circuitos que pasan de 8 bits a 16 bits y ya se ve No, mejor. no, no, sí, sí. Te estoy hablando de ese entonces. No, por eso, todavía se hacen experimentos hoy con ese tipo de juegos, porque es que es extraordinario eso. Bueno, entonces me dice una chava, no, dice, es que tu computadora es muy lenta. Digo, "Pues, todavía funciona, Ajá. pero es muy lenta". Entonces fue cuando empezó a hablar de la velocidad RAM y bla, 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 bla.
Ya sigo con la mía, mientras me sirva la mía, no la cambio. Ujú. Ahora la que tengo, comparado, digo, tiene una velocidad RAM tal, ¿no? Mi internet tiene tal velocidad. O sea, puedes tener una máquina muy rápida, pero si tu internet no es rápido, pues no va a poder hacer, no lo sustituye. Ujú. Entonces tienes que ir avanzando en velocidad de tu máquina como de la posibilidad del internet. Y si no hay una compañía que te dé esa velocidad, pues aunque tú quieras, nomás no va a ser. O sea, no todas las compañías pueden ofrecer. De hecho, hay compañías como la mía de Megacable Ujú. que ofrece tantos megas, y ese es el fraude que a veces hacen, 100,000, 100,000 o 100 megas de velocidad, 200 megas de velocidad, Ujú. pero no en todas las zonas de la ciudad. Aunque anuncian, no, te vamos, aquí hay 100 megas de velocidad, pues porque no sé qué, ahí sí no entiendo todavía, qué se requiere para que todo el mundo tenga la máxima velocidad ¿Me del das chance internet. de decirlo así rápido? Sí, En las cajas que ponen en los postes, de los de madera que son para los de teléfono, porque los de concreto son de CFE, ¿no? Dependiendo de la distancia que hay de esa cajita distribuidora, voy a intentar decirlo sin tecnicismos, ¿sí? sí, 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 sí. De donde sale la fibra óptica, porque ahora es con fibra óptica, ya no es con No, cobre. pero en Wi-Fi. Este, no, por eso, ahí voy. De ahí, digamos que esa distancia es crucial para la velocidad de internet que tú tengas en tu router, ¿no? Ujú. Entonces, hay muchos lugares que sí, ya tienen fibra óptica y todo, pero les queda como a 300 metros. Y entonces va a tener una velocidad distinta el que esté a los 300 metros que el que esté enfrente de su casa, ¿no? Sí, Bueno, sí. ahora, en el router, en el caso de Wi-Fi, hay dos tipos por el momento. El 2.4 y el 5.4, si no me recuerdo. Bueno, es tecnología 4G y 5G, ¿no? Sí. Entonces, la 2G es la más común, pero el problema es de que su velocidad está un poco limitada, pero es la que más, o sea, no importa si hay muros, si hay algún otro aparato eléctrico, normalmente es eficiente para poder pasar, pero sus velocidades no son muy altas, digo, por lo que ofrecen Sí. las empresas. Y la 5 sí es muy rápida, pero casi por cualquier cosita con la que choque, va a fallar. Fíjate, a ver, ¿te acuerdas de la transmisión que hicimos de la casa del libro? Ajá, Yo les decía, no, mínimo debemos tener 4G de 4G, ajá. internet. No, dice, eso ya está, para nosotros eso ya es obsoleto. Digo, ¿cómo? Ajá. Sí, nosotros no hacemos nuestras transmisiones, pero ya no me explicaron qué. No se preocupe, esto es súper chingón. Y sí, efectivamente, ¿no? Tú te diste cuenta. Es que ha de haber sido cableado todo, pero en caso de que haya sido inalámbrico, Lo es que porque sea sí. cableado inalámbrico fue una transmisión que yo decía yo 4 veces, 5 veces. No, dice, no se preocupe por eso. Esto va a salir mejor. Y no Es que tuvimos siempre lo problema. mejor va a ser la conexión física, siempre. Siempre, siempre. Entonces, hay calidades, hay de todo, o sea, en cuanto a los routers y el tipo de cable que se va a utilizar para la conexión. Entonces, ya hay incluso que se maneja fibra óptica, ya no de cobre, en la transmisión interna de cualquier lugar, de cualquier universidad o empresa, ¿no? Y es muy eficiente a comparación del Wi-Fi. Entonces, por eso, te ha de haber dicho, no, es que eso ya, porque ahorita lo de hoy es la fibra óptica. Ya el servicio de lo inalámbrico, eso es, o ya dentro de una casa, dentro de un salón de clases, si es que hay un router,
O en el caso más extremo, pues los de los sistemas celulares, ¿no? De móvil. Ahí sí, Ajá. totalmente inalámbrico tiene que ser. Pero ahí ya hablamos de otras cuestiones en las que incluso hay controversia, ¿no? De una tecnología que, por cierto, fue hecha por China, no por Estados Unidos ni por Europa. Yo me acuerdo que por eso la acusaban a Este, China de que iba a intervenir y que se estaba metiendo. no, y al final terminaron comprando los gringos y No, ahorita pues son los que sí. lo venden. Pero fueron los chinos los que lo desarrollaron, ¿no? Lo mismo acusaban al TikTok Tú de vas que a eran China, espías. hay un canal, después te paso el link, pero de un español que ya tiene como casi 20 años viviendo en China, se casó con una china, tiene su hija, y va viajando así de vez en cuando a algunas partes lejanas de China y entra a lugares donde no ves antenas, no ves cables, no ves nada. Y él dice, vamos a entrar a un castillo de hace 200, 300 años. Si se va a la transmisión, porque hace transmisiones en vivo, una disculpa, pero pues es que quizás aquí en internet sea malo por el grueso de los muros, por etc., ¿no? Y no. Entra y sigue hablando con el chat, seguimos ahí, dice, sí, está bien. Dice, pero ¿cómo? Estamos en un lugar donde las piedras son muy gruesas, la altura, o sea, no hay antena, ¿no? ¿Cómo tenemos este internet ¿Cómo aquí? funciona eso? Ajá, exacto. Y yo todavía lo sigo pensando, digo, los chinos están ya en otro nivel, ¿no? Están Sí. en O sea, que otro. no sabes cómo funciona. O sea, todavía no encuentras esa lógica, ¿no? Que sí la hay, ¿no? O sea, No, sí hay pues una que por explicación, supuesto que pero es lógico. para el usuario común, poniéndote sus zapatos, es extraordinario porque si nos regresamos aquí a México y específicamente a la UAP, yo por eso tenía miedo y te decía, ¿no? Oye, pregunta qué tipo de conexión es, porque en mis ayeres, si era por conexión por cable, pues era cobre, ¿no? Que ya ahora es muy deficiente. Y si era por Wi-Fi, por la misma estructura de los edificios antiguos, falla, ¿no? Entonces por eso te hice la sugerencia de que pues comentaras esto y mira, ya se actualizaron. Sí. No, y además, este, me estaba comentando el director porque le fui a agradecer el que nos haya dado oportunidad. No, dice, tenemos hasta 5 sesiones simultáneas y no falla. Ujú. Ya, Chihuahua, pues, Sí, porque a una universidad, por ejemplo, así la cajita que hay en la calle que son para varios vecinos, a una universidad o una organización, la que tú quieras, esa cajita y es más para le ella. llegan, pero exclusivamente para ese lugar, ¿no? Mm. Entonces, en el Zócalo, ¿qué? ¿Cómo No, funciona? es lo que se intenta, que ese tipo de tecnología ya sea pública, pero ahorita por las empresas privadas eso va a ser un poco complicado. Sin embargo, esto es lo que ha ayudado a que en sitios muy lejanos ya haya internet, porque pues bien lo dijo López Obrador, como 2 semanas antes de que terminara su mandato, que pues fueron las empresas privadas las que no dejaron poner el internet en todas partes, porque Sí, si lo hubieran hecho y ya con esta tecnología actual, la cual pues las empresas como que lo van soltando poco a poquito, o sea, por cuestiones comerciales, ¿no? O sea, no pueden dar todo lo que hay porque después que ofrecen, ¿no? Pero digamos que sí iba a superar en mucho Internet de gobierno a las empresas privadas y por eso es que le pusieron muchas trabas. Ahorita que desaparezca o se anexe de nueva cuenta al Estado mexicano lo que hoy es el Instituto de Comunicaciones o algo parecido, no me acuerdo exactamente el nombre. Quizás entonces ya se permita y entonces podamos ver un internet, por ejemplo, en un zócalo o en una junta auxiliar o en alguna otra colonia en sitios específicos, pues un internet de mucho mayor calidad, ¿no? pues sí, además, no hay de otra, esto va a pasar. Sí, tiene que pasar. Sí, Pero te digo, o sea, la parte administrativa
la parte que es lo que yo no he escuchado eso, en ninguna parte que estén cuestionando que la IA sustituya a los administrativos. He escuchado que sustituya al docente, que sustituya al escritor, sustituya cualquier otra cosa, pero nadie ha cuestionado que la IA puede sustituir a la burocracia. Y eso Fíjate, es un tema que se debería de tocar, pero más, ¿no? pero es que, mira, es como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ley que no te permite tener más robots que los que establece la ley. A Chihuahua esa no la sabía. O sea, no puede, ¿por qué? Porque son muy fuertes los sindicatos de Ujú, trabajadores. Entonces, meterse en una bronca contra los trabajadores es paralizar buena parte del sistema. ujú, Entonces, empezaron poco a poco, pero hasta que se dieron cuenta los trabajadores que el objetivo era sustituirlos del todo, ¿no? Entonces, hay una ley que ellos impulsaron y ganaron, y está, de que, y por eso la discusión de si los robots tienen que pagar o no impuestos. Filosóficamente es, los robots son personas o no, ujú, personas no humanas, pero personas al fin. Si son personas, tienen derechos, así como que tienen, si tienen la obligación de pagar impuestos los robots, los pagan, pues también tienen derechos. ¿Cuáles son los derechos del robot? Es cuestión de pensarlo. Y cuando un robot empieza a comportarse, digamos, con un sistema emocional que no veo por qué no pueda ser, pues los límites entre persona no humana y un robot o una persona artificial, pues va a ser muy delgado. Entonces, como decimos ahora, tarde o temprano, la lógica nos dice que va a pasar. Y así como se hace en muchas cosas un arbitraje, por ejemplo, en la pandemia, se puso el médico de López Obrador, ¿cómo se llama? Gatel. Gatel, López Gatel, usa la discusión pública. Ujú, No, si, vamos a suponer que solamente hay un respirador. Vamos a suponer. Y llega una persona adulta mayor que un joven. Y no hay más, y los dos tienen la misma necesidad del respirador. Y no se puede atender a los dos. Si no se atiende a ninguno, se mueren los dos. Entonces hay que tomar una decisión en abstracto. Si llegase a ocurrir eso, ¿a quién se le va a dar preferencia? Yo escribí mi ponencia y dije, concluí, el joven tiene derecho a vivir, ¿sí? Y se me echaron encima mis compañeros que son de mi edad. ¿Cómo? Es que no entienden el ejercicio, yo les decía, es en abstracto. Y además era para descargar a los médicos de una decisión moral. y emocional. Y moral, o sea, ya no discutas, ya está decidido y por ley que en estas circunstancias de satisfactores escasos hay que darle preferencia, hay que decidirlo. La Ujú. mayoría decidió que los jóvenes tenían preferencia sobre los viejos. Habría que revisar los argumentos, pero el ejercicio era en abstracto, porque en concreto se van a presentar conflictos emocionales de los médicos. A lo mejor dos médicos, uno dice esto y otro dice aquello, se ponen a discutir y ya se murieron los dos. Entonces, para evitar eso, y que además el médico que toma la decisión no sienta culpa alguna, porque por ley se va a establecer qué se debe hacer,
es que se puso a discusión y me parece que no solamente en cuestiones de salud, sino eso es la filosofía. La filosofía es discutir las cosas en abstracto para que después se apliquen en lo concreto. Ujú. Entonces, muchos no lo entendían, dicen, no, que se salven los dos, pero no se puede, nada más hay un respirador. Ahora, el problema no es que había dos y un solo respirador. En concreto había un solo respirador para 10 demandantes. Entonces, ¿cómo jerarquizar a los demandantes de tal manera que se tomara una decisión por ley? Es el que tuviera, es un criterio, el que tenga la menor edad. Sí, si estuvieran en las mismas circunstancias, al Entonces, de menor edad, sí, sí. y pues sí, cuesta trabajo. Dice, y si llega tu hijo que tiene 2 años más, pues ni modo, quítate tú porque tienes conflicto de interés, quítate tu médico y pongamos a otro médico que no tenga relaciones familiares. Ahora, eso se rompería si es que, aunque sea mayor, tiene mejor salud que el menor. Quizás ahí los médicos tendrían No, llegan, no, argumento. no, no. No, No, porque estamos llegaban con hablando de mismas COVID. circunstancias, pero te digo, está bien porque en lo abstracto, o sea, está bien, digamos, argumentado, pero ya en la praxis, los médicos, sí se van a tener que jurídicamente, proteger, ¿no? Entonces van a tener que presentar Por eso es que pruebas era para, una decir, ley. bueno, ¿por qué sí, por qué no? No, era una ley. O sea, Ujú. olvídense. No va a haber una carga moral, una descalificación jurídica. Es una ley que los va a proteger. Pero ¿cuáles son los criterios? Pues había que definir criterios. Ujú. Y se aplica, es como el aborto. Se define el criterio para las instituciones públicas. Si tú como médico tienes restricciones religiosas, salte del Sí, sistema. busca un sistema privado. Exacto. O sea, alguien que esté de acuerdo con tus convicciones religiosas, pero el sistema público es otra cosa. Es como Agua Azul y Alfa. Me acuerdo que también estuve presente en una discusión porque un miembro del club Alfa pues quería tomarse unas cervezas. Está prohibido la ingesta de alcohol. Entonces él decía, pero en Agua Azul hasta hay fiestas y se toma licor. Ah, pues váyase a Agua Azul. Pues sí. Pero aquí estas son las reglas del juego que cuando usted se inscribió se le dio el reglamento y usted estuvo de acuerdo. Tiene usted toda la libertad de cambiar, pues váyase a Agua Azul. Y sí, porque es definición de criterios institucionales. Oye, ahorita que dices esto, me acuerdo que algunos ministros que estuvieron en contra de la reforma judicial mencionaban muchos ejemplos de otros países, ¿no? ¿Habrá Sí, alguno que otro magistrado que, digamos, estaba a favor de la reforma, que por su mente pasó a decirle, pues vete para ese país, pero que sabía que no lo podía decir porque pues no iba a tener sustento? Lo que mencionaban que tuviera ganas. Es como el psicólogo que hay memes por ahí, ¿no? Que dicen que llega el paciente y el psicólogo le dan ganas de decirle cosas distintas al paciente, pero tiene que mantener la metodología, ¿no? Para el trabajo. Así habrá sucedido con algunos magistrados de quizás cosas de sentido común que pudieran haber dicho a los otros, se los tuvieron que aguantar para que no perjudicara la discusión. Yo creo que sí, ¿no? O pero sea, fíjate, aquí es muy claro. A ver, ¿bajo qué marco jurídico ajá. vamos a jugar? Estamos en México y hay una constitución.
Exacto, o sea, eso es lo que Si voy. hay otra constitución en otro país, bueno, es ese el juego, esas son las reglas. Pero estamos en México. Por eso las analogías, fíjate, no son entre los lógicos y entre los juristas. Entre los juristas. Por eso cada caso es un caso. Oiga, que se parece, sí, bueno, sirve para moldear el criterio. Pero en jurisprudencia es caso por caso. Es que se parece, no, se parece, pero esta persona tiene una lesión cerebral, pues no Ujú. se le puede responsabilizar. Oiga, pero no, son las leyes que están establecidas, en este caso del marco constitucional, ¿de qué país? México. Ah, pues hay que ajustarse a esas reglas. No, y también a las interpretaciones, porque por ejemplo ministra Batres lo mencionó en N ocasiones, ¿no? Ahorita exactamente lo que mencionaste. Bueno, ¿bajo qué marco jurídico vamos a reflexionar, ¿no? Vamos después a votar. Y después vamos o sea, como que intentaba poner esto sobre la mesa. Y normalmente la presidenta Piña decía, sí, pero, o sea, como quedando por hecho que pues ya, todos Mira, por daban eso, por hecho qué es lo que tenía que pasar, pero algo que sí me llamó mucho la atención es que bueno, no había visto otras sesiones en otras ocasiones, pero en algunas prácticamente daban por hecho muchas cosas, pero es una de las, para mí, primeras veces que un ministro intenta esclarecer todo antes de que se tomen decisiones. Y eso a mí se me hizo sí, algo muy interesante. esto suelen hacer los abogados, ¿sí? Ujú, Buenos. O sea, ¿qué antecedentes hay ujú. en el marco jurídico en el que se mueven? ¿Cómo, qué criterios han funcionado? ¿Sí? Y no se puede hacer retroactivo algo que se apruebe en este momento, no se puede hacer retroactivo. Por ejemplo, mayoría calificada, son 8, pero con la reforma constitucional ya aprobada, ¿sí? Son 6, la mayoría calificada, porque de 11 ministros que antes había, ahora nada más va a haber 9. Y la mayoría calificada, las 2/3 partes, es 6. De 9 es 6. Pero cuando, como ahora, estaban sesionando las leyes, es de 11 magistrados. La mayoría calificada de 11 no es 6, es 8. Recuerda que mayoría calificada son 2/3, no la mitad más uno. O sea, el 50% más uno es mayoría absoluta. No, La mayoría simple, mayoría, ¿no? Creo, algo así. o simple. Mayoría calificada tiene que ser 2/3, o mayoría constitucional, 2/3. Claro, de ahora en adelante, la mayoría calificada en la Corte va a ser de 6, porque el número máximo de ministros va a ser 9. Pero ahora que todavía no está compuesta de esa manera la Suprema Corte, la mayoría calificada no puede ser 6, va a ser en el futuro. Entonces, tienen que jugar con las reglas de ahora. Entonces, cuando perdieron la mayoría calificada de 8, ya nada más tenían 7. Dijo, no, pero es que vamos a discutir si es 8 o es 6. Finalmente, ya no prosperó esta propuesta y se dio ya por terminada, y por eso se puede hablar de que fueron derrotados Sí. los ministros que estaban contra la reforma constitucional, ¿sí? De la supremacía constitucional. Ya para la próxima sí van a ser 6, pero ahora sí 8. Y
la lógica, como todo queda registrado, el prestigio, o sea, lo que se jugaron también los ministros, lo que estaba en juego era su prestigio profesional. Ujú. Entonces, muchos se van a llevar eso como resultado de su postura, ¿no? Y de los argumentos tramposos que manejaron. No, sí, está bien, esos fueron los criterios del pasado, pero ahora hay que modificarlo. No, espérense. Hubo un ministro que dijo, yo tomé una decisión, pero tenía 2 meses como ministro. Y pensándolo bien, no, ya no estoy de acuerdo con ese criterio que yo utilicé y ahora lo voy a modificar. No, está bien, todo el mundo tiene derecho a modificar su punto de vista, pero en el contexto de un sistema de leyes, los criterios por eso son importantísimos. Que se pronuncien y que digan bajo qué criterio hacen sus pronunciamientos. Entonces muchos ministros se contradijeron en su historia como legisladores. O sea, una contradicción es inadmisible porque ya no hay congruencia. Y eso es como un científico que de pronto dice, el azul ya no es azul, es rojo. Espérate. No, se puede cambiar si la información es distinta. El espectro de luz está estudiado de otra manera que ofrece. Mira, son los colores de la computadora. ¿Cuántos colores hay para usar en la computadora? Pues los más básicos es el RGB, No, o no, sea, no. rojo, No, verde ahí y azul. te ponen hasta un montón de cuadritos, ¿no? Gris, Ah, un gris. bueno, pero eso era en la televisión. No, o sea, yo a cada rato me lo encuentro para hacer una imagen, puedes usar y te ponen todo el espectro de posibilidades. Entonces, incluso para hacer ¿cómo se llama esto? Que se parece al PowerPoint, pero no es PowerPoint. Bueno, en fin, creo que tú lo utilizas mucho para hacer gráficas. Bueno, no Pues, sé, lo único que me llega a la mente es que tengas una paleta de colores. ándale, pues eso. Ah, O sea, tú tienes un rojo, pero lo puedes poner un rojo más pálido, un rojo por eso, parte más, del RGB, o sea, depende de la posición de los bits, es el color que te va a arrojar, pero por eso, pero jugando ¿cuántos con colores hay? rojos, verdes y azules. Ajá. Por eso, pero ¿cuántos colores hay Uf, al final de cuentas? neta, no me acuerdo exactamente el número, pero sí hay un número finito en la parte básica. Ya después hay RGBV, ya después hay un montón de tipos de. ¿Cuántas posibilidades hay? Uf, Cientos, miles de cientos, yo creo. miles. Antes, tú vas a un templo y ves cuadros enormes, Ujú. muy oscuros, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que hayan usado colores oscuros en este cuadro que se llaman históricos, de Ujú. estas magnitudes enormes? ¿Por qué? Porque antes no había tantos colores. Los pintores tenían que sujetarse a lo que había. No iban a la tienda, oiga, déme un tubito de color amarillo. No, démelo un poco más. No, Así es y se acabó. tenían que hacer sus colores en sus talleres. Y, Usaban piedras, flores, qué ujú. sé yo. No, químicos para atenuarlo, o sea, un montón de técnicas para poder tener el color que querían. Por eso, pero básicamente eran piedras, Sí, 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 sí. ¿no? Y flores, El eso azul era sí. una de las más difíciles de poder conseguir, de las más caras. Recuerdo que si chocabas tu auto, te decían, te ofrecían, igualamos el color original.
Y ahí los veías con una paleta, con varios botes, combinándolos hasta alcanzar exactamente la igualación de color, Ujú. ¿no? Ahora veo autos de colores insospechados, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo se lograron? Pues porque avanzó la O tecnología y todo. casas, pues que tú puedes ir y directamente a tu proveedor, llámese de pintura para carros, casas, lo que sea, Sí, y automáticamente, ya tienen, que hasta, si no mal recuerdo, han de tener un escáner, ya nada más captan el color, tienen el código en RGB y hacen, en el caso de la pintura, la mezcla. Y algunos que ya tienen tecnología más avanzada, saben si es de qué tipo, si de aceite o acrílica, el tono que le debe de dar para que cuando se aplique quede del color que quiere el cliente, porque a veces es uno en la aplicación y otro en el secado, ¿no? Entonces, en el caso de los carros, en el horneado, o sea, no, 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 el color se diversifica. Pero el color azul, por ejemplo, en cuestión histórica, fue uno de los más difíciles. Y por cierto, en Italia era uno de los más caros en aquellas épocas de Da Vinci. Y en cuestión tecnológica, el color azul en los LEDs fue el que más se tardó en descubrir, que por cierto fue un japonés. Se tardaron casi 30 años en poder lograr la generación del color azul en los LEDs. Ahora vemos amarillos, rosas, naranjas, pero en el siglo pasado, para llegar al color azul, se tardaron décadas. Y las es, empresas grandotas no lo lograron. Fue una empresa muy pequeña japonesa. A ver si ahorita encuentro el nombre del creador del LED azul, pero el color azul es el de los más difíciles de conseguir. Y yo le decía a un maestro que era digamos, pertenecía al área de psicología educativa. Una vez le comenté, ahorita no me acuerdo de su apellido. Le dije, no pongas en tus diapositivas color azul. Uno, porque vas a hacer que los demás se duerman. Y me decía, no, el color azul relaja, el color azul es no sé qué, ok. Eso según la teoría de los colores. Digo, y aparte vas a gastar más luz en energía, porque es lo que más le cuesta a una máquina generar el color azul. Jamás me hizo caso y desafortunadamente casi me reprueba porque me quedaba dormido en sus clases, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, el color azul es un gran logro del siglo pasado, porque sin él muchos de los colores que hoy vemos en las computadoras no se podrían lograr, ¿eh? O sea, no, no, ni en sueños. pues fíjate. Entonces, el río fluye, ¿no? Sí, el río fluye, Pues, tiene que fluir, no el charco como mencionabas al principio. exacto. Entonces, todo cambia. Y la lógica nos muestra que nos vamos a encontrar con cuestiones inéditas. Pues como lo dijimos en una parte de la charla, de las reflexiones que Roberto Coyomani, González Coyomani y su servidor tuvimos, de que pues una visión de charco no ayuda, sino hay que tratar de pues hacer un esfuerzo por ver, tener una visión de río tumultuoso, todo cambia. Y una visión que intente mantener las cosas como están, pues nos conduce al fracaso, a la incomprensión de lo que ocurre en nuestra vida cotidiana. Los esperamos la próxima ocasión. México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces. Ujú. Pues bien, ya nos echamos 2 horas Y o está más. grabado y nada más hay que ponerle el nombre al tema y ya, Nombre al pero tema, ¿cómo no? ¿con qué concluyes, Toño? ¿Así nada más así? No, pues grabaste. Pues claro, si no, ¿Y ¿para qué platicamos? qué tema le ponemos tú? Pues no sé, algo así. Bueno, es que empezamos hablando sobre lo del poder judicial. La importancia de definir criterios. A ver, espérame. A ver, Sí, otra porque es vez. eso. Creo que ese es el tema que estuvimos Otra vez, otra vez, otra manoseando. vez.
La importancia de la definición de criterios. O la importancia de los criterios, no, de la definición de criterios. Sí, sí cabe, ahí lo pongo. Sale.